Carlos Alcaraz solo ha jugado un partido en tierra batida en 2026, uno solo. Su muñeca derecha falló en primera ronda en Barcelona, un debut que casi todos olvidaron, arrastrando 5 torneos donde defendía la corona. Un especialista llamado José Luis Martínez Romero examinó el daño y advirtió que, a largo plazo, la lesión podría obligar a Alcaraz a cambiar su técnica. Esa frase se publicó en 17 artículos, pero ninguno explicó en qué consiste ese cambio. Para eso mismo es este video. Antes de llegar a eso, pongamos algo más sobre la mesa. El debate sobre Alcaraz y la tierra batida en 2027 ya empezó, y casi todos apuntan a una misma respuesta. Saltarse Barcelona, quizás Montecarlo, recortar el calendario, llegar fresco a Roland Garros, esa es la solución que verás en cada web de tenis, podcast o analista que ha opinado desde abril. No es una respuesta incorrecta, pero sí incompleta. Y en ese vacío es donde se esconde el verdadero problema. Evitar Barcelona no cambia lo que le pasa a la muñeca cuando Alcaraz golpea de derecha. Solo significa que pegará menos derechas antes de París. El brazo seguirá generando el mismo impacto y los tejidos seguirán absorbiéndolo. Has ganado tiempo, no una solución. Y ganar tiempo, como se vio en 2024, solo retrasa el anuncio de otra retirada. Así que déjame decirte qué es lo que realmente debe cambiar. No en el calendario, sino en su cuerpo. Para entender por qué su brazo derecho sigue rompiéndose, hay que comprender qué es exactamente lo que le exige en cada golpe. La derecha de Alcaraz promedia de 3.200 a 3.400 revoluciones. Según datos de las finales de la ATP, son 800 más que la media del circuito. Ese efecto no lo genera solo la raqueta. Nace de una cadena de movimientos muy específica, un giro brutal que carga toda la fuerza en el hombro y el torso, una trayectoria de abajo arriba y una muñeca retrasada durante el armado del golpe que almacena energía elástica. Y luego la parte clave, un latigazo violento al impactar, donde el antebrazo prona y la muñeca acelera para rozar la pelota. De ese golpe seco salen las revoluciones. Y también las lesiones. El pronador redondo, que se desgarró en 2024, es uno de los músculos principales que activan esa rotación del antebrazo. Las vainas tendinosas de la muñeca, que se inflamaron en 2026, soportan toda la tensión durante ese mismo movimiento de latigazo. No son 2 lesiones distintas que afectaron al mismo brazo. Son 2 efectos de la misma exigencia mecánica repercutiendo en zonas que están conectadas. Pero hay algo sobre ese latigazo de muñeca que nadie se atreve a decir claramente. Alcaraz no lo necesita tanto como él cree. Ese latigazo es el último eslabón de la cadena cinética, pero no es el más fuerte de todos. La rotación del cuerpo, el impulso de los hombros y la cadera al golpear, de ahí viene la verdadera fuerza. El latigazo solo añade el toque final de efecto y velocidad. Pero si la rotación corporal funciona al 100%, el brazo puede relajarse al impactar. La muñeca no tiene que esforzarse tanto si el torso trabaja más. Lo que hace hoy la derecha de Alcaraz, sobre todo en tierra batida, donde pega 80 o más derechas invertidas en partidos a 5 sets, es exigirle a su muñeca definir cada punto. Semejante cantidad de impactos de alta intensidad acumulados en 6 semanas de tierra batida supera lo que sus tendones pueden soportar sin dañarse. Ahora compáralo con Jannik Sinner. El entrenador Kyle Klein lo explicó muy bien para tenis, 365 al decir que, analizando su swing, todo empieza en el hombro. La derecha de Sinner es estructuralmente diferente a la de Alcaraz en un punto clave. Alcaraz usa una técnica de brazo estirado al momento del impacto. Su brazo se estira por completo, y la potencia nace de esa palanca unida al latigazo. Sinner, en cambio, ejecuta lo que describen como un lanzamiento lateral con el brazo flexionado. Su codo permanece más pegado al cuerpo, y el impulso surge de una rotación brutal del torso y la cadera, acumulando energía como un muelle comprimido. La muñeca de Sinner se relaja al impactar en lugar de buscar la aceleración final. El cuerpo hace el esfuerzo, el brazo lo transmite y la muñeca no sufre. Y Sinner jamás, en toda su carrera en la élite, se ha perdido un torneo de tierra batida por lesión en el brazo. Ni una sola sesión. El brazo que no se utiliza como el motor principal de potencia es el brazo que no se rompe. Quiero ser muy preciso con lo que no estoy planteando aquí, porque esto importa. No digo que Alcaraz deba imitar la derecha de Sinner.
Esa no es una opción realista para un tenista que ha ganado 7 títulos de Grand Slam con su golpe actual. Y sería absurdo pensar que se puede cambiar un patrón mecánico básico en una simple pretemporada. Lo que propongo es algo mucho más específico. Alcaraz debe redistribuir el esfuerzo dentro de su propia derecha para que la muñeca acelere menos y el torso empuje mucho más. Su golpe seguirá siendo reconocible. El final de su golpe puede ser igual de explosivo, pero el porcentaje de esfuerzo que hacen sus tendones al impactar debe reducirse drásticamente. 3 años seguidos demuestran que este ritmo en tierra batida es insostenible. Esto nos lleva al primer gran cambio que debe hacer: suavizar conscientemente el latigazo de muñeca en tiros de aproximación y derechas de preparación. No en los tiros ganadores ni en las derechas cortas para cerrar el punto, sino en esos 30 o 40 intercambios de fondo de pista en cada partido, donde solo busca mover la bola para construir el punto. Esos tiros no necesitan 3.400 revoluciones. Requieren colocación, profundidad y una velocidad suficiente para que el rival no pueda atacar. Usar el latigazo en esos golpes le cuesta a su brazo una energía y una carga que no necesita gastar. Ferrero ya se lo decía durante su lesión en 2024 y quedó grabado en el documental de Netflix, que no hacía falta forzar su derecha al 200% tantas veces por partido. Su exentrenador entendía perfectamente que el problema era la frecuencia de golpeo a máxima intensidad. La duda es si su equipo actual lo entiende desde la biomecánica y no solo por táctica, y si están listos para trabajarlo como una necesidad física y no como una simple opción de juego. El segundo cambio es el saque, y a esto apenas se le ha prestado atención. En la pretemporada de 2026, Alcaraz modificó su saque generando muchas comparaciones con Novak Djokovic, sobre todo por un nuevo quiebro de muñeca al iniciar el movimiento. Renee Stubbs, 6 veces campeona de Grand Slam en dobles y respetada analista, encendió las alarmas en su podcast. Dijo directamente que no le gustaba el inicio de ese saque y se preguntó si ese nuevo tirón al comenzar el movimiento influía en su lesión de muñeca. Stubbs señaló los problemas de codo de Djokovic como una advertencia sobre cómo cambiar el saque genera una tensión inusual en la cadena cinética. El servicio ya exige una pronación del antebrazo mecánicamente inevitable. Así es como se genera potencia en un saque plano o con kick. Pero la duda es si este movimiento exige un esfuerzo extra a la muñeca antes del golpe. Es acumular más carga sobre una estructura que ya está dañada. Ese cambio en el saque, pensado para el Abierto de Australia y mantenido durante la temporada de tierra batida, debe revisarse para entender el impacto real sobre la muñeca en la fase de preparación del golpe. Si la respuesta es que añade una tensión que antes no existía, hay que volver de inmediato al movimiento anterior. Ahora, analicemos la historia para entender por qué esto no es opcional. Los precedentes son muy claros y, sinceramente, bastante preocupantes. Juan Martín del Potro ganó el US Open en 2009 con 20 años, listo para dominar toda la década. Su derecha era la más potente del circuito, un golpe plano y atronador con empuñadura oeste que reventaba la pelota a velocidades nunca vistas. El gran problema era que su muñeca, la cadena de pronación y los tendones soportaban todo el impacto de generar semejante potencia. La primera operación de muñeca derecha llegó en 2010, luego la segunda, la tercera en la izquierda y una cuarta. Para cuando Del Potro decidió analizar seriamente lo que ese golpe le estaba haciendo a su brazo, el daño era tan grave que terminó abandonando por completo su revés a 2 manos para proteger lo poco que le quedaba. Se recuperó para llegar a la final del US Open de 2018, pero jamás volvió a ganar un grande y su carrera terminó entre quirófanos. El paralelismo con Alcaraz no es exacto. La lesión de Del Potro fue peor y en otra zona, pero la lógica es la misma. Una derecha que exige demasiado a la muñeca. Una cadena de lesiones tratadas como hechos aislados, reflejo de un equipo que se negó a modificar el golpe técnico hasta que el propio cuerpo tomó la decisión por ellos. Rafael Nadal es el ejemplo más optimista, pero también resulta el más valioso para aprender. Nadal sufrió constantes problemas de muñeca y antebrazo durante su carrera. Se documentó un desgaste en sus tendones, y esa derecha de látigo con tanto efecto castigaba tanto su muñeca que lo dejó fuera de juego en 2016. Lo que Nadal hizo poco a poco fue ajustar la rotación de su cuerpo frente al esfuerzo del brazo al golpear desde el fondo.
El final del golpe se suavizó. La terminación Evolved. Su efecto liftado siguió siendo letal, pero los tendones ya no tenían que generar toda esa energía en solitario. Así logró ganar Roland Garros a los 36 años. No eliminó la carga física, la redistribuyó. Esa misma redistribución es justo en lo que el equipo de Alcaraz debe trabajar ahora. En los meses donde no puede golpear y solo entrena el físico, el tiempo fuera de las canchas no es para descansar el brazo sin tocar la técnica. Es el momento de pulir la técnica mientras sana el brazo. Así, cuando Alcaraz vuelva a entrenar, su patrón de movimiento será completamente distinto. Esto me lleva al tercer cambio, que va más allá de un golpe específico. Alcaraz tiene que replantearse el papel de su derecha en tierra batida. No se trata de golpear menos derechas. No puedes competir en la élite mundial y decidir no usar tu mejor arma en la pista. Es sobre el rol de la derecha en cada punto. Ahora mismo, Alcaraz la usa tanto para construir la jugada como para definirla. Se invierte de revés para golpear derechas invertidas en mitad de un peloteo neutral, lo que significa que busca golpes de máxima potencia desde zonas donde otros jugarían un revés más seguro y defensivo. Cuanto más busca la derecha, más impactos acumula por partido y más rotaciones exigentes le pide a su brazo derecho. Al jugar en tierra batida, donde los peloteos son largos y la derecha se utiliza muchísimo más que en otras superficies. El desgaste de esa decisión se acumula tras 5 semanas. La verdadera pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Qué perdería Alcaraz si construyera más puntos con el revés en arcilla? Su revés es buenísimo, sólido, pesado y muy fiable para dominar y abrir ángulos. No define los puntos como la derecha, pero es que tampoco tiene que hacerlo. Solo debe prepararlos. Si Alcaraz usa el revés para mandar en los intercambios lentos sobre arcilla, construyendo la jugada para luego definir de derecha, reducirá los golpes de derecha al límite en cada partido, manteniendo intacta su derecha letal para cuando toque definir. No es un cambio táctico drástico, es una gestión del esfuerzo disfrazada de estrategia. Por cierto, Jannik Sinner nunca ha tenido esta necesidad porque su derecha no castiga tanto su cuerpo como la de Alcaraz. Hablemos también de su calendario, porque dije al principio que no me parecía una mala decisión y quiero ser justo con ello. Recortar la gira de tierra batida de 5 torneos a 4 es una parte lógica de la solución. El cuerpo exige descansos que 5 semanas seguidas de torneos de categoría Masters y Grand Slams sobre arcilla no permiten tener. Y la realidad desde 2022 demuestra que Alcaraz nunca ha podido aguantar con éxito las 5 citas. Sin embargo, recortar el calendario solo servirá si viene acompañado de estos ajustes técnicos. Si quitas Montecarlo pero mantienes esa derecha de muñeca, llegarás a Barcelona con el brazo descansado, pero volverás a cargarlo igual desde el primer partido. La ventana de lesión solo se desplaza 2 semanas. El resultado es idéntico. Los cambios técnicos van primero. El cambio de calendario es solo un apoyo, no la solución real. Hay algo más que quiero decirte, y es de vital importancia. Nada de lo que describí es un reto menor. Cambiar la forma en que generas tu efecto liftado. El golpe que te dio 7 Grand Slams, el que te convirtió en el tenista más emocionante del planeta, no se cambia en una pretemporada. Es alterar de raíz el patrón de movimiento que construiste desde niño en Murcia. Quienes intentan hacerlo con prisa suelen perder el golpe en el camino. Y sobran ejemplos de tenistas talentosos que intentaron ajustar su técnica a mitad de carrera y volvieron mermados. No ignoro lo difícil que es esto. Lo digo porque la alternativa, viendo las últimas 3 temporadas de tierra batida, no es sostenible. Tu brazo te dirá lo mismo que a Del Potro. Seguirá avisándote hasta que lo escuches o te quedes sin tendón que operar. Alcaraz tiene 23 años. Suma 7 títulos de Grand Slam. Ya completó el Grand Slam de carrera. Es el hombre más joven de la historia en lograrlo. Si el físico aguanta, la carrera por delante es mucho mayor que la recorrida. Los cambios técnicos que describo son difíciles, precisamente porque vale la pena hacer el esfuerzo. Porque el jugador que se atreve y sale victorioso de esta transición es alguien que seguirá disputando grandes títulos a los 32 años. Pero quien se salta a Barcelona, mantiene la misma derecha y espera la próxima lesión, sigue un guión que su muñeca ya está escribiendo. Martínez Romero camufló la conclusión en una frase subordinada. Lo diré sin rodeos, la técnica debe cambiar. La pregunta no es si pasará o no. El dilema es
si ocurrirá bajo las condiciones de Alcaraz, entrenando con calma, o bajo los términos de su muñeca, en mitad de otra gira de arcilla truncada antes de tiempo. Esa conversación entre Alcaraz y su equipo ocurre ahora mismo en Murcia, mientras su brazo se recupera y el calendario de 2027 toma forma. Estaré atento para ver qué versión de su derecha vuelve a la pista. Tú también lo harás. La respuesta será evidente desde el primer partido de la temporada de arcilla. No por el resultado, sino por el gesto final. Observa la muñeca. Mira si está trabajando menos. Observa si el torso se esfuerza más. Si la técnica cambió, lo verás ahí antes que en ningún otro lado. Si no, ya sabes cómo termina esta temporada.